Érase una vez, en una tierra llamada Canaán, vivía un joven llamado José. Era uno de los 12 hijos de Jacob, pero había algo especial en él. Era el hijo favorito de su padre, quien le regaló una túnica de muchos colores que brillaba con cada paso que daba. José era un muchacho bondadoso, con ojos curiosos y un corazón lleno de sueños. Sus hermanos, sin embargo, no compartían ese cariño. Les molestaba que su padre lo tratara diferente y aún más que José hablara de sueños en los que él parecía ser importante. Y todos los días, mientras sus hermanos trabajaban cuidando los rebaños, José se quedaba cerca de casa o los visitaba para llevar noticias a su padre. Cuando dormía tenía sueños que no eran comunes. En uno de ellos vio manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Al contarlos, sus hermanos se sintieron heridos y envidiosos. ¿Acaso vas a gobernarnos?, decían con enojo, mientras guardaban ese rencor en sus corazones. A pesar de la tensión, José seguía soñando, sin saber que esos sueños eran parte de un gran plan. Mientras sus hermanos lo veían como un soñador arrogante, Dios lo veía como un instrumento para salvar a muchos. José, con apenas 17 años, no entendía todo lo que vendría, pero su corazón se mantenía firme en la esperanza que esos sueños le daban, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Hasta que un día, su padre le pidió que fuera a buscar a sus hermanos al campo, donde pastoreaban lejos de casa. José, como siempre obediente, se puso su túnica y partió sin saber lo que le esperaba. Cuando sus hermanos lo vieron de lejos, se llenaron de odio. «Ahí viene el soñador», dijeron, y tramaron hacerle daño. Uno de ellos, Rubén, intentó salvarlo, pero al final lo echaron a un pozo seco y luego lo vendieron a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Mientras los camellos avanzaban por el desierto, José miraba hacia atrás, sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Su túnica colorida, símbolo del amor de su padre, fue manchada con sangre de cabra para hacer creer que una fiera lo había devorado. Jacob, al recibir la túnica, lloró desconsoladamente, pensando que su hijo había muerto, mientras José, lejos de su hogar, era llevado a una tierra extraña. En Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Aunque su mundo se había derrumbado, José no dejó de confiar en Dios. En esa gran casa egipcia, aprendió a trabajar con esmero, ganándose la confianza de su amo. Pero una nueva prueba vendría cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y enviado a la cárcel, a pesar de ser inocente. Y por eso, José pasó años en una prisión oscura y fría, donde muchos habrían perdido la esperanza. Sin embargo, él no se quejaba. Ayudaba a los demás prisioneros y el jefe de la cárcel le dio responsabilidades. Un día, llegaron 2 sirvientes del faraón, el copero principal, que servía la bebida al rey, y el panadero, que preparaba sus alimentos. Ambos habían ofendido al faraón y ahora compartían celda con José. Una noche, cada uno tuvo un sueño muy extraño, y al despertar, estaban preocupados por no entender su significado. Cuando José los vio tristes, les preguntó qué les pasaba. Ellos le contaron sus sueños, y José les explicó que solo Dios podía dar la interpretación. El copero contó primero: «En mi sueño, vi una vid con 3 ramas. Brotaron flores y maduraron uvas. Yo exprimía las uvas en la copa del faraón y se la daba en su mano». José sonrió y le dijo: «Eso significa que en 3 días el faraón te devolverá tu puesto y volverás a servirle como antes». El copero se llenó de esperanza. Luego habló el panadero:
En mi sueño llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había pasteles para el faraón, pero las aves venían y se los comían. José se puso serio y respondió: tu sueño también significa 3 días, pero en tu caso, el faraón te quitará la vida y colgará tu cuerpo, y las aves comerán de ti. Y así sucedió. 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y restauró al copero a su cargo, pero al panadero lo ejecutó, tal como José lo había dicho. A pesar de eso, el copero se olvidó de José, quien permaneció en la cárcel, esperando que algún día alguien recordara lo que había hecho. Entonces, una mañana, el faraón tuvo sueños tan inquietantes que ningún sabio pudo explicarlos. Fue entonces cuando el copero recordó a José. Lo sacaron rápidamente de la cárcel, lo bañaron y lo llevaron ante el rey. José, con humildad, dijo: no soy yo, es Dios quien da la interpretación. Y así, con la guía divina, explicó los sueños del faraón. Vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambre. Finalmente, el faraón reconoció la sabiduría de José y lo puso como gobernador de todo Egipto, el segundo más poderoso después de él. Vestido con ropas finas y con un anillo real en su mano, José supervisó la recolección de alimentos durante los años buenos y preparó al país para los años de hambre. Cuando la sequía llegó, gente de muchas naciones vino a Egipto a comprar comida, porque solo allí había provisiones gracias a la planificación de José. Entre esa multitud llegaron sus hermanos, los mismos que años antes lo habían vendido, pero no lo reconocieron. Ahora José hablaba en egipcio, usaba ropa de nobleza y tenía una apariencia muy distinta. Aunque su corazón latía con fuerza al verlos, decidió no revelar aún quién era. Quería saber si sus corazones habían cambiado. Les habló con firmeza, los acusó de ser espías y les puso una prueba. Si decían tener otro hermano menor, debían traerlo para demostrar su historia. Mientras tanto, dejó a Simeón en la cárcel como garantía y los envió con comida a casa. Cuando regresaron con Benjamín, el hermano más pequeño, José sintió un gran nudo en la garganta. Lo vio sano y querido, como él había sido años atrás. Entonces preparó una gran comida para ellos y los trató con bondad. Pero aún no era el momento de rebelarse. Quiso hacer una última prueba. Mandó que escondieran su copa de plata en el saco de Benjamín. Al poco de partir, los detuvo y acusó a Benjamín de robar. Esta vez, sus hermanos no lo abandonaron. En lugar de eso, Judá se ofreció a ser esclavo en lugar de Benjamín. José no pudo contener más sus lágrimas. Esa decisión demostraba que sus hermanos habían cambiado. Donde antes hubo traición, ahora había amor y sacrificio. Y desde ese día, después de la gran prueba con la copa, José ya no pudo guardar más su secreto. Se apartó de todos para llorar y luego regresó con el rostro empapado en lágrimas. Con voz temblorosa les dijo: «Soy yo, José, su hermano. ¿Está vivo mi padre?». Sus hermanos se quedaron sin palabras, llenos de miedo y asombro, pero José no estaba enojado. Los abrazó uno por uno y les dijo: «Dios me envió antes que ustedes para salvar muchas vidas». El perdón llenó el aire, como una lluvia que limpia el corazón. En ese momento, el dolor del pasado comenzó a sanar. José les pidió que regresaran rápido a Canaán y trajeran a su padre Jacob. Les dio carros, provisiones y ropas nuevas. También les advirtió que no pelearan en el camino. Cuando llegaron a casa, le contaron a su padre la noticia más increíble: José está vivo. Es el gobernador de Egipto. Al principio Jacob no les creyó, pero cuando vio los carros y escuchó todos los detalles, su espíritu revivió. Lleno de emoción y fe, Jacob dijo: «Basta,
mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir». Entonces, Jacob emprendió el viaje con toda su familia. Antes de cruzar a Egipto, ofreció sacrificios a Dios en Beerseba. Allí, Dios le habló en un sueño y le dijo que no tuviera miedo, que Él lo acompañaría. Al llegar, José fue corriendo a recibirlo. Al ver a su padre, se lanzó sobre su cuello y lloró largo tiempo. Jacob, conmovido, dijo: «Ahora puedo morir tranquilo porque he visto a mi hijo». La familia se estableció en la región de Gosén, donde fueron bien cuidados y vivieron en paz. Así, lo que comenzó como una historia de dolor se transformó en una historia de reencuentro y bendición. La moraleja de la historia de José es que, aunque pasemos por momentos difíciles, traiciones o tristezas, Dios siempre está con nosotros y tiene un plan bueno, incluso cuando no lo entendemos. José fue rechazado por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en la cárcel, pero nunca dejó de confiar, y por su fe, Dios lo usó para salvar a muchas personas. Cuando alguien nos trate mal, o cuando algo no salga como queremos, recordemos a José. Él no buscó venganza, sino que eligió el perdón. A veces nuestros sueños tardan en cumplirse, pero si confiamos en Dios y hacemos lo correcto, Él abrirá puertas donde no hay camino. Los niños pueden aprender de José a ser valientes, a tener esperanza y a perdonar. Así como Dios usó a José para bendecir a otros, también puede usar a cada uno de nosotros si le entregamos nuestros sueños y caminamos con fe. En la ciudad de Jericó, muy cerca del camino por donde pasaban muchos viajeros, vivía un hombre llamado Bartimeo. Aunque no podía ver, conocía cada piedra del suelo y cada sonido que el viento traía. Todos los días se sentaba junto al camino, con su manto sobre las piernas y una pequeña cesta a su lado, esperando que alguien le ofreciera una moneda o un poco de pan. Bartimeo era ciego desde hacía mucho tiempo, y aunque su mundo estaba envuelto en oscuridad, su corazón aún brillaba con esperanza. El sol de Jericó era fuerte y el polvo del camino se levantaba con cada paso de los que pasaban. Bartimeo escuchaba el bullicio de los mercaderes, los cascos de los burros y las risas de los niños que corrían cerca de él. Aunque no podía verlos, imaginaba sus rostros y sus ropas con los sonidos que hacían. Su mundo era distinto, pero no menos vivo. Su oído estaba afinado como el de un músico y podía reconocer a las personas por el tono de su voz. Y todos los días, Bartimeo se despertaba temprano, se sentaba en el mismo lugar y repetía su oración silenciosa a Dios: «Señor, si tú puedes, cambia mi vida algún día». Aunque muchos lo ignoraban o lo trataban mal por ser ciego, él no perdía la fe. Los días eran largos, pero en su corazón vivía el deseo de que algo maravilloso pudiera suceder. Y aunque no sabía cuándo, confiaba en que Dios lo escuchaba. Un día, el sonido del camino cambió. No era el bullicio normal de un día cualquiera. Bartimeo notó que había más gente de lo usual, y todos hablaban emocionados. Escuchó el nombre de Jesús repetirse una y otra vez entre la multitud. Algunos decían que era un profeta, otros lo llamaban maestro, y muchos aseguraban que sanaba a los enfermos. Cuando Bartimeo oyó eso, su corazón comenzó a latir muy rápido. Sin pensarlo dos veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Algunos a su alrededor intentaron callarlo, diciéndole que dejara de molestar, pero Bartimeo no se detuvo. Su voz se elevó por encima del murmullo, firme y llena de esperanza. Gritaba porque sabía que esa era su única oportunidad, porque creía, con todo su corazón, que Jesús podía ayudarlo.
Jesús se detuvo. Entre toda la multitud, se volvió hacia donde estaba Bartimeo y dijo: «Llámenlo». Cuando el mensaje llegó a sus oídos, Bartimeo se levantó de un salto, dejando atrás su manto, su asiento y su tristeza. Su alma temblaba de emoción. Al fin, el momento por el que había orado cada mañana había llegado. Con la ayuda de quienes estaban cerca, Bartimeo se acercó a Jesús. Aunque no podía ver el rostro del Maestro, sentía su presencia tan cercana como el sol en su piel. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y Bartimeo, sin dudar, respondió: «Maestro, quiero ver». Fue una respuesta sencilla, pero cargada de todo lo que llevaba en su corazón. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». En ese mismo instante, como si una luz se encendiera en su interior, los ojos de Bartimeo se abrieron. Por primera vez pudo ver el cielo, las personas, los colores, el rostro bondadoso de Jesús. Todo lo que había sido oscuridad se transformó en un mundo lleno de luz y vida. Bartimeo no volvió a sentarse junto al camino. Ahora que podía ver, tenía una nueva vida por delante. Su corazón estaba lleno de gratitud, y en lugar de regresar a su antiguo lugar, decidió seguir a Jesús por el camino. Su fe, su valor al clamar y su esperanza inquebrantable lo habían llevado a vivir un milagro que jamás olvidaría. El momento más emocionante fue cuando la oscuridad de toda una vida desapareció en un instante. Bartimeo, que había vivido tantos años sin ver ni una sola estrella, pudo por fin mirar al cielo. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas al ver la luz del día, los rostros de las personas y, sobre todo, el rostro de aquel que lo había sanado. Jesús no solo le devolvió la vista, sino también la dignidad. Bartimeo ya no era el mendigo olvidado al borde del camino. Ahora era un seguidor del Mesías, alguien que había sido tocado por el poder y la misericordia de Dios. En ese momento su corazón se sintió más lleno que nunca y supo que su vida jamás volvería a ser igual. Los que antes lo mandaban callar, ahora lo miraban con asombro. Bartimeo no necesitó decir muchas palabras. Su rostro iluminado hablaba por él. La multitud que rodeaba a Jesús fue testigo de algo grandioso. Un hombre que había vivido en tinieblas ahora caminaba en la luz, gracias a su fe y a la compasión de Jesús. Desde aquel momento, Bartimeo siguió a Jesús por el camino, ya no como un mendigo, sino como un discípulo alegre y agradecido. Iba contando a todos lo que Dios había hecho en su vida. Sus pasos eran firmes, sus ojos curiosos exploraban cada rincón del mundo, y su voz ya no pedía ayuda, sino que daba gracias. Las personas que antes lo conocían como el ciego junto al camino, ahora lo veían diferente. Se acercaban a él, le hacían preguntas y escuchaban con atención su historia. Bartimeo se convirtió en testimonio viviente del poder de la fe, de lo que sucede cuando uno no se rinde y clama al Señor con todo el corazón. Y así, Jericó no volvió a ser la misma. La historia de Bartimeo se extendió por muchos lugares. Su vida era la prueba de que Jesús escuchaba a quienes lo buscaban con sinceridad. Y cada vez que el sol brillaba sobre el camino, Bartimeo sonreía, recordando el día en que la luz llegó a sus ojos y a su alma. La historia de Bartimeo nos enseña que nunca debemos dejar de tener fe, incluso cuando parezca que nada va a cambiar. Aunque llevaba mucho tiempo en la oscuridad, él no perdió la esperanza. Cuando supo que Jesús pasaba cerca, clamó con fuerza y creyó que algo bueno podía suceder. Esa fe valiente fue la que le abrió los ojos.
También aprendemos que Jesús siempre escucha a quienes lo buscan con sinceridad, aunque otros les digan que se callen. Bartimeo no se dejó detener por las personas que lo querían silenciar. Él sabía que Jesús podía hacer un milagro en su vida, y no dudó en buscarlo con todo su corazón. Y así como Bartimeo fue sanado, nosotros también podemos acercarnos a Jesús con nuestras necesidades, problemas y sueños. Si confiamos en Él, Jesús puede transformar nuestras vidas. A veces, la respuesta llega cuando menos lo esperamos, pero siempre llega en el momento perfecto. Érase una vez un hombre llamado Lucas, que vivía en tiempos del Imperio Romano. Era un médico muy sabio y bondadoso, que ayudaba a las personas enfermas en su ciudad. Lucas no era judío como muchos de los seguidores de Jesús, sino un gentil, es decir, alguien que no había crecido con las enseñanzas del pueblo de Israel. Sin embargo, le encantaba aprender, observar y hacer preguntas. Tenía una mente curiosa y un corazón dispuesto a escuchar con atención las historias que cambiaban vidas. Y todos los días, Lucas se despertaba temprano para visitar a los enfermos. A veces atendía a personas ricas en grandes casas y otras veces a pobres en callejones silenciosos. Siempre llevaba una bolsita con hierbas y aceites, y sus palabras eran tan suaves como su trato con los demás. A Lucas le gustaba anotar en un cuaderno las cosas que aprendía, tanto de la medicina como de las personas que conocía. Su corazón se fue llenando de preguntas cuando escuchó por primera vez sobre Jesús, el hombre que sanaba con solo tocar, que hablaba del amor de Dios y que había resucitado. Lucas, siendo curioso, comenzó a investigar. No le bastaba con oír rumores. Él quería saber la verdad. Y así comenzó a juntar relatos, buscar testigos y escribir cuidadosamente todo lo que escuchaba. Hasta que un día, Lucas conoció a Pablo, un apasionado seguidor de Jesús que viajaba por muchas ciudades compartiendo el mensaje del Evangelio. Lucas lo escuchó predicar con valentía en medio de una plaza llena de personas. Hablaba con tal convicción que Lucas sintió un fuego en el pecho. Después de ese encuentro, decidió acompañarlo en sus viajes. Quería ayudar a sanar corazones con la verdad sobre Jesús. Aquel día cambió su vida. Lucas dejó de ser solo un médico para convertirse en un compañero de misiones. Se unió a Pablo en sus largas caminatas por caminos polvorientos, cruzando montañas y mares. Vio con sus propios ojos cómo la gente se transformaba al conocer a Jesús. Escuchó historias de primera mano, de María, la madre de Jesús, de Pedro, de los discípulos. Todo lo iba escribiendo con cuidado y respeto. Lucas comenzó a entender que su misión no era solo curar a los enfermos, sino también conservar viva la historia más importante de todas. Sabía que muchas personas no habían visto a Jesús, pero merecían conocer su historia. Así nació en su corazón el deseo de escribir un relato para que otros pudieran creer. Y por eso, Lucas empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Evangelio según Lucas. No fue una tarea sencilla. Tuvo que viajar, entrevistar, leer y verificar muchos detalles. Lucas no fue testigo directo de los milagros de Jesús, pero buscó a quienes sí lo fueron. Habló con quienes lo vieron caminar sobre el agua, sanar a los leprosos y alimentar a miles. Escribió sobre su nacimiento, su niñez, y cómo enseñaba con parábolas que tocaban el corazón. Lucas se aseguraba de que cada palabra fuera clara, comprensible
y verdadera. No quería que la historia de Jesús se olvidara. Mientras otros hablaban y contaban, él registraba cuidadosamente cada acontecimiento. A veces escribía de noche, con la luz de una lámpara de aceite. Su evangelio se convirtió en una ventana abierta para que las futuras generaciones pudieran ver a Jesús tal como fue. Lucas también escribió el libro de los Hechos, donde relató cómo los seguidores de Jesús llevaron su mensaje por el mundo. Así, no solo documentó la vida de Jesús, sino también la obra de los primeros creyentes. Lucas entendía que su don para escribir era un regalo de Dios y lo usó con responsabilidad y amor. Gracias a él, miles de personas, incluso nosotros hoy, podemos conocer quién fue Jesús y cómo cambió la historia de la humanidad. Hasta que finalmente, el trabajo de Lucas fue completado. Su evangelio llegó a las manos de muchos creyentes, incluso de personas importantes como Teófilo, a quien le dedicó su escrito. La historia de Jesús comenzó a difundirse aún más. El mensaje de esperanza, compasión y perdón tocaba corazones por donde pasaba. Fue entonces cuando Lucas entendió que su papel había sido esencial en el plan de Dios. No necesitaba ser un gran predicador como Pablo, ni un líder como Pedro. Su lápiz y su corazón fiel fueron suficientes para cumplir la misión que Dios le había dado. Su historia no estaba llena de milagros visibles, pero sí de milagros escritos que transformarían vidas para siempre. Cada persona que leía su relato se encontraba con Jesús, y eso era el milagro más grande. Aunque Lucas ya no está con nosotros, su voz sigue viva en las páginas de la Biblia. Su dedicación, su amor por la verdad y su deseo de compartir a Jesús hicieron que millones de personas a lo largo de la historia llegaran a conocer al Salvador. Su historia nos enseña que todos tenemos un papel único en el plan de Dios y que incluso los más silenciosos pueden dejar una huella profunda y eterna. Y desde ese día, Lucas fue recordado no solo como un médico compasivo, sino también como un evangelista fiel. Gracias a su obra escrita, generaciones de niños, adultos y ancianos han conocido la historia de Jesús, desde su nacimiento en un pesebre hasta su resurrección gloriosa. En cada rincón del mundo donde se abre una Biblia, las palabras de Lucas siguen dando vida. Desde escuelas hasta iglesias, desde hogares hasta hospitales, su evangelio continúa cumpliendo su propósito. Su ejemplo inspira a muchos a usar sus talentos para Dios, ya sea escribiendo, enseñando, ayudando o simplemente escuchando a los demás con amor. Lucas no buscó fama ni aplausos. Él solo quería que la verdad fuera contada. Su humildad y obediencia lo convirtieron en uno de los pilares silenciosos del cristianismo. Y aunque muchos lo conocen solo por su nombre, su legado vive en cada corazón que conoce a Jesús a través de sus palabras. La historia de Lucas nos enseña que todos podemos servir a Dios con los dones que Él nos ha dado. No todos necesitamos ser famosos o hablar frente a multitudes. A veces, escribir con amor, escuchar con atención o ayudar con nuestras manos puede cambiar el mundo. Dios usa a quienes tienen un corazón dispuesto, como Lucas. También aprendemos que buscar la verdad es algo valioso. Lucas no se conformó con lo que oía. Él investigó, preguntó y aprendió. Eso nos invita a ser curiosos, a estudiar la Biblia y a conocer a Jesús por nosotros mismos. Al igual que Lucas, podemos contar a otros lo que descubrimos y así compartir el amor de Dios. Niños, recuerden que lo que hacen con amor, aunque parezca pequeño, puede ser parte de una gran historia.
Hubo un hombre llamado Nicodemo que vivía en Jerusalén. Era un fariseo, uno de los líderes importantes del pueblo judío. Nicodemo no solo era respetado, sino que también era parte del Sanedrín, el consejo donde se tomaban decisiones importantes sobre la ley y el pueblo. Sabía mucho de las Escrituras, enseñaba sobre Dios, y muchos pensaban que lo sabía todo. Pero a pesar de su sabiduría, Nicodemo tenía muchas preguntas en su corazón. Algo dentro de él no se sentía lleno. Todos los días, Nicodemo se reunía con otros líderes religiosos para hablar sobre la ley de Moisés, las reglas del templo y lo que el pueblo debía hacer para agradar a Dios. Caminaba por las calles con respeto y muchos se inclinaban cuando él pasaba, pero por dentro sentía una mezcla de curiosidad y confusión, especialmente cuando escuchaba sobre un hombre llamado Jesús que sanaba a los enfermos y hablaba del amor de Dios de una forma muy distinta. Nicodemo había oído que Jesús hacía milagros, pero más aún le impresionaban sus palabras. Decía cosas como: «El que cree en mí tiene vida eterna», y hablaba del reino de Dios como si lo conociera de cerca. Eso lo intrigaba. Quería entender más, pero también tenía miedo de lo que dirían los otros fariseos si lo veían con Jesús. Así que, por mucho tiempo, guardó sus preguntas en silencio, hasta que un día Nicodemo tomó una decisión valiente. Iría a ver a Jesús. Pero como tenía miedo de ser visto, fue de noche. Las calles estaban tranquilas y con pasos cuidadosos llegó donde estaba Jesús. Cuando lo encontró, no lo regañó ni lo interrogó. En lugar de eso, le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él». Jesús lo miró con compasión. Le habló de una forma que nadie le había hablado antes. Le dijo que para ver el reino de Dios debía nacer de nuevo. Nicodemo se sorprendió mucho. «¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer?», preguntó confundido. Jesús explicó que se trataba de un nuevo nacimiento espiritual, no físico. Era algo que solo el Espíritu de Dios podía hacer. Aquel momento cambió a Nicodemo. Jesús le habló del amor de Dios, diciéndole que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Aunque aún tenía dudas, Nicodemo ya no podía negar que algo poderoso y verdadero estaba ocurriendo. Y por eso, Nicodemo comenzó a ver a Jesús con otros ojos. Mientras los demás fariseos se llenaban de enojo porque Jesús era seguido por las multitudes, Nicodemo guardaba silencio, pero su corazón ya no era el mismo. Un día, cuando algunos guardias fueron enviados a arrestar a Jesús, regresaron con las manos vacías y dijeron: «Jamás alguien ha hablado como él». Los fariseos se enfurecieron, pero Nicodemo se atrevió a hablar. Dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes oír lo que ha hecho?». Aunque sus palabras fueron sabias, los demás lo reprendieron. Le dijeron que ningún profeta venía de Galilea y que estaba siendo ingenuo. Aunque no lo defendió abiertamente, Nicodemo no dejó que lo empujaran a odiar a Jesús. Algo en él lo impulsaba a ser justo. En su interior, una semilla de fe ya estaba creciendo. Tal vez aún no entendía todo, pero estaba seguro de que Jesús no era como los demás. Era como si una luz hubiera sido encendida en su corazón, y aunque no lo decía en voz alta, empezó a ver el mundo de manera distinta, hasta que finalmente ocurrió lo que Nicodemo tanto temía. Jesús fue crucificado. Lo habían arrestado, juzgado injustamente y clavado en una cruz. Todo parecía perdido. Muchos discípulos huyeron y otros estaban escondidos. Pero en medio del dolor,
Nicodemo tomó una decisión que sorprendió a todos. Junto con otro hombre llamado José de Arimatea, que también era seguidor de Jesús en secreto, fue a ver a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Fue un acto valiente. Podían castigarlos por eso, pero ya no importaba. Nicodemo compró una mezcla de mirra y áloes, unos 30 kilos, y ayudó a envolver el cuerpo de Jesús con cuidado y amor, como se hacía con alguien muy especial. Lo colocaron en una tumba nueva, en un huerto cercano. Nicodemo, el fariseo que antes se había escondido en la noche, ahora salía a la luz para mostrar que había creído. Ya no tenía miedo. El amor que Jesús le había mostrado en aquella conversación nocturna había crecido hasta llenar su vida por completo. Y desde ese día, Nicodemo nunca volvió a ser el mismo, aunque la Biblia no nos dice todo lo que pasó con él después. Sabemos que fue uno de los pocos líderes religiosos que honró a Jesús abiertamente. Mientras otros lo rechazaban, Nicodemo eligió seguir la verdad, aunque le costara su reputación o su posición. Su corazón había sido transformado. Aquella noche en que fue a buscar respuestas, recibió más de lo que imaginaba. Entendió que el reino de Dios era para todos y que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Jesús. Cada vez que alguien recordaba cómo había ayudado a enterrar al maestro, pensaban: este hombre fue tocado por Dios. Y aunque quizás algunos de sus antiguos amigos ya no lo miraban igual, Nicodemo sabía que había hecho lo correcto. Él había estado con Jesús, lo había escuchado y había creído. Ahora era parte de algo mucho más grande que cualquier consejo o título. La moraleja de esta historia es que cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, Él puede transformar nuestra vida, aunque al principio tengamos miedo o dudas. Nicodemo era un hombre sabio y respetado, pero necesitaba nacer de nuevo por medio del Espíritu. Y eso fue lo que ocurrió cuando creyó en las palabras de Jesús. Así como Nicodemo, a veces podemos tener muchas preguntas o sentir temor por lo que otros pensarán. Pero si nos acercamos a Jesús con sinceridad, Él nos recibe con amor y nos guía con verdad. No importa si vamos a Él de noche o de día, si somos pequeños o grandes, lo importante es confiar en Él y dejar que su luz alumbre nuestro corazón. Tú también puedes ser como Nicodemo, alguien que descubre la verdad y se atreve a seguir a Jesús, aunque sea difícil, porque al final vale la pena vivir para aquel que nos amó primero. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis,
La gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles, y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En la Odisea, las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo: «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad, pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y la Odisea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en la Odisea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día,
muchas personas en las 7 iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en la Odisea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño o por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día.